un susurro detrás de los helechos, un cuerpo cerca de las begonias. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión Cristian. Dime, ¿desde qué parte del mundo me escuchas hoy? Leer sus comentarios es siempre una alegría. Comencemos. Era una perfecta mañana de primavera en el pueblo de Kettering Mallet, de esas que te hacen olvidar guerras, impuestos y el dolor insoportable del reumatismo. El sol se filtraba a través de una gasa de flores de manzano, y el aire traía un delicado perfume a narcisos, melisa y la suave dulzura del pulimento de cera de abejas que se filtraba por las ventanas abiertas. La campana de la vicaría dio las 10. En algún lugar, un perro ladró, y en The Grange, una extensa casa cubierta de hiedra que antaño había albergado a varones de poca monta y ahora pertenecía a la notoria actriz jubilada, la señora Althea Dunscombe, la fiesta en el jardín estaba en pleno apogeo. Me encanta cuando Althea organiza sus fiestas, ronroneó la señora Mallory Price a su amiga Dora Hibbert, ambas balanceando tazas de porcelana mientras inspeccionaban la carpa desde el borde del campo de croquet. Siempre se las arregla para reunir a gente tan interesante. ¿Te refieres a gente escandalosa?, respondió Dora secamente, ajustándose el ala de su sombrero color rosa peonía. El centro de la expectación de todos era el invernadero recién restaurado, en concreto, la alcoba escondida tras una antigua mampara de cristal grabado y un ramillete de jazmines. La señora Dunscombe se había esforzado mucho, y no poco, murmuraba a menudo su ama de llaves, para restaurarlo a su esplendor eduardiano, con estatuas antiguas y un sofá tallado tapizado en terciopelo francés. Tenía la intención de presentarlo, con gran pompa teatral como pieza central de la fiesta. «Señorita Marple, venga a ver lo que Althea le hizo al invernadero», susurró la joven Flora Dunscombe, la sobrina de la anfitriona, una criatura de cabello dorado con un vestido ranúnculo que poseía todo el encanto de un picnic de verano y nada de su inteligencia. «Debe dar tu opinión. La tía Althea dice que tienes una perfecta eduardiano. ¡Ojo!». La señorita Marple, sentada a la sombra con sus delicados guantes de encaje y su sombrilla, sonrió con dulzura. «Bueno, querida, supongo que mi ojo es eduardiano por nacimiento, no por diseño. Pero me encantaría». La multitud se reunía de buen humor. El coronel Arkwright con su blazer siempre demasiado ajustado, las gemelas Carruthers con sombrillas a juego y chismes a juego, el médico de cabecera del pueblo, el doctor Braithwaite, e incluso el misterioso señor Lionel Stokes, recién llegado a Kettering Mallet, que había alquilado la cabaña del viejo boticario y cuyo vago pasado se había convertido rápidamente en la especulación favorita del círculo de jardinería de damas. No faltaron las charlas, las risas, ni las especulaciones sobre los entremeses. Pero fue la propia señora Dunscombe quien siguió siendo la verdadera estrella de la reunión, alta de cabello plateado y teatral, incluso en sus silencios. Emergió a la terraza como una actriz en el escenario, resplandeciente con una bata de seda color caléndula ceñida con un fajín de cuentas. «Damas y caballeros», entonó, levantando una copa de licor de flor de saúco, «en honor a la primavera, la belleza y el delicioso arte de la restauración, les presento Alcoba de la Intriga». El grupo aplaudió al abrirse las puertas francesas y dirigirse al invernadero. La luz del sol se reflejaba en los tiradores de latón, salpicando el suelo de mármol, y una suave grabación de arpa sonaba desde un fonógrafo oculto. La alcoba resplandecía bajo una lámpara de araña de cristal, con su sofá de terciopelo suspendido como una invitación al pecado o a la poesía. «¡Qué bonito!», murmuró la señorita Marple a Flora al entrar. «Aunque me atrevería a decir que el terciopelo es una tela poco práctica en un lugar tan soleado». «Oh,
Pero es terriblemente romántico, dijo Flora entusiasmada, justo cuando surgió una pequeña conmoción cerca del fondo de la alcoba. Un cristal se rompió. Alguien jadeó, y entonces se hizo el silencio. Fue el sonido de la respiración contenida lo que llamó la atención de la señorita Marple. Los invitados se habían reunido en un apretado grupo, con el ánimo festivo apagado. El señor Lionel Stokes, pálido y con la postura rígida, se apartó del rincón y se adentró entre la multitud. «Hay alguien ahí dentro», dijo con voz ronca. La señorita Marple avanzó en silencio, sin llamar la atención. Siguió la mirada de varios invitados, pasando por encima de las enredaderas de jazmín, hasta el rincón apartado. El sofá ya no resultaba acogedor. Sentada allí, rígida e inconfundiblemente muerta, estaba la señorita Verity Roach, compañera y asistente de toda la vida de la señora Dunscombe. Su expresión era tranquila, casi serena, pero una mancha oscura estropeaba el encaje de su blusa marfil, que florecía en el pecho como una camelia macabra. Una mano enguantada descansaba sobre su regazo. La otra agarraba algo, un papel doblado, ligeramente rasgado por el borde. El coronel Arkwright entró en acción militar. «Que nadie toque nada. Por Dios, no alteren la escena». La señora Dunscombe gritó y fue atrapada por el doctor Braithwaite, quien la condujo a una silla y murmuró algo sobre brandy. Flora comenzó a llorar, y la señorita Marple, parpadeando, rápidamente tras sus gafas, no dijo nada, pero miró a Lionel Stokes, no solo a él, sino en él, como quien mira el escaparate de una tienda y nota no solo la mercancía, sino también el polvo en el alféizar y la ligera irregularidad en la exposición. Se giró hacia el papel roto. Nadie más parecía haber notado ese curioso detalle, ni que el bolso de Verity había desaparecido, aunque sus guantes seguían allí. El aire del invernadero ahora era pesado, cargado de perfume, calor y muerte súbita. «Llamaré a la policía», dijo Dora Hibbert. «¿No se refiere a la agente Pemble?», dijo la señora Price. «Seguramente infierno, enviar a las autoridades competentes». Mientras los aldeanos estallaban en un torbellino de susurros, órdenes y especulaciones, la señorita Marple retrocedió un paso hacia la sombra moteada, con la mirada fija no en el cuerpo, sino en la gente que lo rodeaba. Los hilos ya empezaban a tensarse. Surgiría un patrón. Ella sabía que así sería, y cuando así fuera ella estaría lista. Para cuando llegó el agente Pemble, sudando ligeramente bajo el casco y tropezando en el camino de grava hacia la granja, la conmoción inicial por la muerte de la señorita Verity Roach se había convertido en algo completamente distinto. Una confusión grave y zumbante, aderezada con el picante chismorreo. La fiesta en el jardín, aunque suspendida en espíritu, no se había disuelto físicamente. Quedaban sillas, los sándwiches a medio comer, y las tazas de té humeaban levemente sobre manteles individuales, como si el escándalo hubiera sido simplemente un plato añadido. «Siempre era tan silenciosa», murmuró la señora Mallory Price, revolviendo el té aunque ya se lo había bebido. «Ya conoces a esa clase de mujer, dedicada al deber y sin reír. Supongo que esa clase de represión genera algo oscuro en su interior». Dora Hibbert frunció el ceño por encima del borde de su taza. «Suena como si hubiera asesinado a alguien. Ella es el que está muerto». «Aún así», dijo Mallory con delicadeza, «debes admitir que es bastante teatral. Morir ahí mismo, en ese pequeño rincón exuberante, es el tipo de escenario que esperarías en una de esas espantosas novelas policíacas francesas». La señorita Marple, sentada discretamente, junto a la mesa cubierta de encaje, no hizo ningún comentario. Tras largos años de tés y tragedias, había aprendido el arte de la quietud.
no la pasividad, sino esa clase de serenidad que absorbe mucho y no revela nada. Sin embargo, sus ojos estaban ocupados, observando quién parecía angustiado y quién parecía vigorizado, a quien le temblaban ligeramente las manos, y quién había recuperado el apetito. En una mesa cercana, Lionel Stokes aceptaba su segunda taza de té con expresión serena pero poco convincente. Tenía el aspecto de un hombre que ensayaba el dolor en lugar de sentirlo. La señorita Marple observó que había cogido las pinzas para el azúcar con la mano izquierda, algo extraño, ya que estaba bastante segura de que antes había gesticulado con la derecha dominante. «Creo que es una especie de escritor», murmuró Dora, siguiendo la mirada de la señorita Marple. «O al menos eso dice. Se mudó hace 3 meses. Nunca recibe visitas. Siempre anda solo cerca del bosque con un cuaderno. Lo cual es perfectamente normal», replicó Mallory. «A menos que seas de los que creen que la soledad es un delito». El Dr. Braithwaite salió del invernadero, ajustándose los puños y sacudiendo la cabeza en dirección al agente Pemble, que estaba garabateando frenéticamente en un bloc de notas muy pequeño. «Sin duda», anunció Braithwaite al grupo de 1900 curiosos. «Una herida penetrante. Un objeto afilado directo al corazón, pobre mujer. ¿Fue instantáneo?», preguntó Flora en voz baja. «Lo más cerca posible, da igual», dijo el médico. «No habría tenido tiempo de pedir ayuda». La señora Danscombe, tras recuperarse de su anterior desmayo, se encontraba ahora en 1960, la cabecera de la terraza, con la sombría dignidad de quien sabe que su casa se ha vuelto infame. Su túnica color caléndula estaba ligeramente torcida y un zapato le colgaba precariamente del pie. «Verity era mi asistente», dijo con serena firmeza. «Llevaba mi agenda, respondía mi correspondencia y gestionaba todos los aspectos prácticos de mi patrimonio. Era la personificación de la discreción. Simplemente no puedo imaginarme». «Debió de tener enemigos», murmuró el coronel Arkwright con los brazos cruzados. «Nadie es asesinado sin motivo, y en un lugar público nada menos». «No tenía enemigos», dijo la señora Danscombe con aspereza. «Era muy reservada, eso es todo. Eso no significa que no la quisieran». «¿Tenía familia?», preguntó la señorita Marple en voz baja, y fue Dora quien respondió. «No había nadie cerca. Un hermano en Leeds, creo. Rara vez se menciona». «¿Y el papel que tiene en la mano?», preguntó la señorita Marple. «¿Lo ha examinado alguien?». «Nada concluyente», murmuró Pemble consultando su cuaderno. «Un trozo de papel roto por una esquina. En blanco, probablemente destinado a ser tirado». Pero la señorita Marple no lo creía. Nunca creyó en los espacios en blanco ni en los detalles olvidados. Sabía, como solía recordarles a sus amigas menos observadoras, que las cosas pequeñas nunca eran realmente pequeñas, no en un pueblo. Una nota rota, un bolso perdido, unas pinzas para azúcar en la mano equivocada. Cada cosa era un hilo a la espera de ser tejido. Al caer la tarde, los invitados habían regresado a casa poco a poco, salvo algunos que se quedaron por obligación o curiosidad. El doctor Braithwaite había convencido a la señora Danscombe para que se acostara, ligeramente sedada, y la señorita Marple se encontró caminando con la joven Flora por el sendero del jardín que bordeaba el lado este del invernadero. «Todavía no puedo creerlo», dijo Flora con la voz entrecortada. «La señorita Roach siempre estuvo tan serena, ni siquiera suspiraba fuera de lugar». «Debía saber mucho», respondió la señorita Marple con suavidad. «¿Sobre su tía? ¿La casa? ¿Las finanzas?». Flora asintió. «Todo. La tía Altea confiaba en ella más que en nadie. Por eso no tiene sentido. ¿Quién querría hacerle daño y por qué ahora?
Eso es a menudo lo más difícil de determinar, dijo la señorita Marple. El momento. Los asesinatos rara vez son tan espontáneos como parecen. A menudo dependen de las circunstancias, de la oportunidad. Se detuvieron cerca de un arbusto de rododendro, cuyas flores eran cerosas y de color rosa oscuro bajo la suave luz. «¿Se ha fijado?» dijo la señorita Marple como si estuviera conversando por hablar. «Si su tía tuvo muchos invitados en casa la semana pasada». «No realmente. Solo con Lionel 1 o 2 veces. Al parecer, la ha estado ayudando a editar sus memorias». «Ah, sí, las memorias. Había oído que las estaba escribiendo». «Oh, está muy decidida», dijo Flora riendo. «Historias de teatro, coqueteos con duques, probablemente todo exagerado. Pero Verity también ayudaba con eso. Escribir borradores, organizar notas». La señorita Marple sonrió levemente. «¿Un proyecto lleno de recuerdos, secretos y quizás revelaciones?» Flora parpadeó. «Supongo. O sea, son solo historias. Nada peligroso». Pero la señorita Marple sabía que no era así. Las historias podían ser tan letales como los cuchillos si contenían la verdad equivocada. Esa noche, de regreso en su acogedora cabaña, con sus antimacasares tejidos a crochet y su olor a lavanda, la señorita Marple estaba sentada con su cuaderno y una tetera de té repasando el día. Víctima, señorita Verity Roach, asistente de toda la vida, tranquila, eficiente, sin enemigos locales, ubicación nicho de invernadero, entorno público, aunque aislado, sugiere confianza por parte del asesino, arma afilado, posiblemente un abrecartas o una cuchilla fina. Aún no se ha encontrado clave papel rasgado, posiblemente destinado a ser entregado u ocultado. Artículo faltante, su bolso. ¿Por qué quitárselo? Añadió otra línea, más lenta esta vez. Memorias secretos por los que vale la pena matar. Ella golpeó sus labios con el bolígrafo. La respuesta, sospechaba, no estaba en el crimen en sí, sino en lo que interrumpió. El acto había sido rápido, la elección del lugar, imprudente. Eso sugería emoción, quizás pánico, o, más probablemente, desesperación. Alguien temía lo que Verity pudiera decir, o escribir, o revelar y que alguien había estado lo suficientemente cerca para matarla sin dudarlo. La señorita Marple se levantó, apagó la lámpara y murmuró para sí misma, como siempre hacía cuando el misterio la llamaba. La gente es muy parecida. En todas partes, ¿veis, sabe? Los rostros pueden cambiar, pero los motivos rara vez cambian. Mañana haría otra visita a The Grange, y ella estaría escuchando con más atención que nunca. La mañana siguiente llegó a Kettering Mallet con un fino velo de niebla que se enroscaba perezosamente entre los setos y se posaba sobre los tejados de pizarra como un chismorreo que se negaba a desaparecer. Las campanas de las iglesias tañían débilmente a lo lejos, y los comerciantes ofrecían bollos y mermeladas recién hechos tras los escaparates, fingiendo que todo iba bien en el pueblo. Pero en los salones, las oficinas de correos y las pequeñas tiendas de comestibles, la pregunta pasaba como una nota garabateada a mano. ¿Quién mató a la señorita Roach? Y quizás lo más importante, ¿por qué? En The Grange, el silencio se había instalado en la casa como una sábana sobre muebles olvidados. Había desaparecido la animación de los preparativos de la fiesta, el invernadero permanecía cerrado, y el aroma a jazmín se mezclaba ahora con algo más intenso, melancolía quizá, o miedo. La señorita Marple llegó justo después de las 11, escoltada a través de la puerta lateral por Molly, la criada, una niña de aspecto tímido y sonrisa nerviosa que claramente no había dormido. La señorita Flora dijo que la esperaban, susurró Molly, mirando por encima del hombro
antes de dejar entrar a la mujer mayor. El doctor Braithwaite ya se fue, pero el agente Pemble sigue por ahí, husmeando como una gallina tras un huevo ya eclosionado. La señorita Marple sonrió amablemente. Me atrevería a decir que vale la pena considerar cada pequeño detalle, Molly, incluso los que parecen insignificantes en ese momento. La criada hizo un gesto con la cabeza y luego desapareció hacia la cocina. Flora la recibió en la sala de estar. Parecía cansada, pero serena. Su vestido amarillo mantequilla había sido reemplazado por uno gris suave que le daba la triste apariencia de una paloma atrapada en un cielo nublado. «Esperaba que vinieras», dijo en voz baja. «La tía Altea sigue en su habitación y la policía no para de hacer las mismas preguntas. ¿Cuándo vimos a Verity por última vez? ¿Quién estaba en el invernadero? ¿Hubo alguna discusión?» «¿Había?», preguntó la señorita Marple suavemente. «No, que yo sepa, no. Pero claro, no estuve con ella todo el tiempo. Mi tía ha estado bastante dispersa últimamente. Y Verity, bueno, mantenía todo en orden. Era necesario». La señorita Marple estaba sentada con su bolsa de tejer cuidadosamente colocada en el sofá floreado a su lado. «El orden puede ser algo frágil, querida, y quienes lo imponen a menudo ven lo que otros prefieren mantener oculto». Flora dudó. «¿Crees que Verity descubrió algo?» «Creo que es posible», respondió la señorita Marple. «Pero más que eso, creo que alguien creído la tenía». Antes de que Flora pudiera responder, la puerta se abrió con un crujido y entró Lionel Stokes. Parecía más arreglado que el día anterior, el pelo bien peinado, la chaqueta planchada, pero sus ojos aún estaban entrecerrados por algo que no era precisamente tristeza. «Oh», dijo, deteniéndose en seco. «Señorita Marple, buenos días». «Buenos días, señor Stokes», dijo con cariño. «Espero que se haya recuperado un poco del susto de ayer». Ofreció una débil sonrisa. «No estoy seguro de un oasis. Me estoy recuperando de ver a una mujer asesinada en un invernadero iluminado por el sol. Pero lo estoy intentando». La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. «Disculpe si soy impertinente, pero tengo entendido que estaba ayudando a la señora Dunscombe con sus memorias». Lionel asintió. «Un trabajo editorial ligero, en realidad. Me pidió que le ayudara a estructurar sus capítulos y que le diera sugerencias. Todo fue muy informal». «¿Y Verity?» «Ella escribía las notas, organizaba recortes y programas de mano. Hizo la mayor parte del trabajo duro, a decir verdad. Altea era, bueno, es una narradora brillante, pero bastante mala con la estructura». «¿Verity había sugerido algo que debía omitirse?», preguntó la señorita Marple, tejiendo una hilera impecable de gris perla. Lionel hizo una pausa. «Sí, de hecho. Había un capítulo sobre Lady Hartington. Un pequeño escándalo relacionado con un broche extraviado y algunas acusaciones susurradas. Verity recomendó quitarlo». «¿Por qué?». «Dijo que podría ser peligroso», respondió lentamente. «Que viejas acusaciones aún pueden tener peso, incluso décadas después». La señorita Marple asintió. «Y estuvo de acuerdo la señora Dunscombe». «No lo sé», admitió Lionel. «Parecía dividida. Le gustaba el drama, el estilo. Creo que creía que el escándalo le daba a las memorias un toque de glamour». Flora, que había permanecido callada, hasta ahora me habló. «¿No crees verdad que alguien mató a Verity?». «Porque de las memorias». «Quizás no directamente por ellos», dijo la señorita Marple en voz baja, «pero quizás por algo que ellos, incluido, o amenazó con hacerlo». Se oyó un golpe en la puerta y entró el agente Pemble, con la gorra en la mano y el ceño fruncido. «Señorita Marple», dijo aclarándose la garganta, «¿podría hablar un momento? ¿En privado?». Ella se disculpó y lo siguió hasta el pasillo principal, donde él se inclinó y bajó la voz.
El doctor encontró algo extraño esta mañana, dijo. La autopsia sugirió que la herida fue hecha con un instrumento estrecho y afilado, posiblemente un cortapapeles. Podría ser algo del interior de la casa. No es común, pero tampoco raro. ¿Lo han encontrado? Pemble negó con la cabeza. Todavía no, pero eso no es todo. Registramos la habitación de la señorita Roach. Encontramos su bolso escondido bajo una pila de sábanas. Dentro hizo una pausa, como si las palabras tuvieran peso. Era un segundo sobre, no el papel roto de ayer. Este está intacto, sellado, dirigido a alguien. ¿A quién?, dudó. A usted, señorita Marple. Ella parpadeó. ¿Yo? Pemble asintió. Aún no lo hemos abierto, pero pensé que, dadas las circunstancias, deberías verlo primero. El sobre era de color crema, ligeramente arrugado, y llevaba su nombre escrito con una letra clara y angular. Señorita Jane Marple Santa María Mead. A mano lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel. Estimada señorita Marple, sé que realmente no lo sabes saber yo, pero he visto cómo observas, cómo piensas. Ves las verdades que la gente esconde tras la amabilidad y la ceremonia. Temo que algo esté a punto de suceder, algo que no entiendo del todo, pero que parece peligroso. Si me pasa algo, por favor, revisen la alcoba. Se llevaron algo de allí la semana pasada. Me di cuenta de que faltaba, pero no me atrevo a hablar de ello. Mucha gente tiene demasiado que perder. No confíes en nadie y desconfía de aquello que parece explicado demasiado claramente. B.R. La señorita Marple leyó la carta 2 veces antes de doblarla cuidadosamente y volver a colocarla en el sobre. Tenía miedo, dijo en voz baja. Pemble se frotó la sien. ¿Miedo de qué? ¿Queso? Respondió la señorita Marple, entrecerrando ligeramente los ojos. Es lo que debemos descubrir, y creo que debemos empezar por lo que se llevaron de la alcoba. ¿Crees que se refería a un objeto físico? Quizás. O quizás una verdad. Una confesión, una prenda, una carta, algo con peso, algo que en las manos adecuadas o inadecuadas pudiera destruir. El invernadero, pensó, no era solo la escena de un crimen, era un escenario. Y quienquiera que hubiera cometido el asesinato, lo había pisado creyendo que nadie notaría las señales. Pero la señorita Marple se dio cuenta de todo. Siempre lo había hecho, y ahora la pulcra actuación de alguien estaba empezando a desmoronarse. Señorita Marple regresó a The Grange a la mañana siguiente, esta vez por invitación oficial. El agente Pemble, algo nervioso e incómodo con el peso de un asesinato en su lista, había aceptado, de mala gana pero con prudencia, que su presencia podría desenterrar verdades que ninguna placa podría revelar. Al fin y al cabo, en 1900, pueblos como Kettering Mallet, la gente solía susurrar secretos con más libertad, tomando el té con la señorita Marple, que bajo juramento en un interrogatorio policial. Esta vez, el invernadero estaba abierto, aunque su ambiente había pasado de romántico a sombrío. El sol aún se filtraba a través de los cristales, proyectando suaves sombras geométricas, pero el calor se sentía inapropiado ahora, como si la naturaleza misma no hubiera recibido la noticia de que algo terrible había ocurrido allí. La señorita Marple se quedó en la alcoba y contempló el sofá tallado donde Verity Roach había muerto. «Era diestra, ¿no?», preguntó la señorita Marple en voz baja, sin darse la vuelta. El agente Pemble, de pie torpemente detrás de ella, se aclaró la garganta. «Es correcto». «¿Por qué?». Sostenía la nota en la mano izquierda. Dijeron que la agarraba con fuerza, casi deliberadamente, y sin embargo, eso sería antinatural en ella. Sugiere que no la escribió sentada.
La agarraba como algo para mostrar, algo para ofrecer o proteger. ¿Crees que se lo iba a dar a alguien? Creo que sí, o al menos así lo pretendía. Quizás la interrumpieron. Pemble se movió incómodo. Es la carta sellada para tú eso, es lo que más me molesta. Como si esperara morir. La señorita Marple se giró por fin con el rostro sereno pero alerta. Creo que temía ser expuesta, no solo ella misma, sino quizás alguien a quien intentaba proteger o confrontar. Y eso significa que debemos preguntarnos, ¿quién en esta casa podría ser desenmascarado? Más tarde ese mismo día, en el salón de Sintonis, a la sombra con las ventanas abiertas al jardín, la señorita Marple se sentó de nuevo con Flora y la señora Danscombe, esta última ahora envuelta en satén negro y bebiendo un vasito de crema de casis. Su dolor parecía sincero, aunque dramáticamente expresado. «Estuvo conmigo 15 años», dijo la señora Danscombe, secándose la nariz con un pañuelo de encaje. «Nunca se casó, nunca pidió vacaciones. Le habría dado cualquier cosa». «¿Alguna vez mencionó sentirse insegura? ¿O sospechar de alguien?», preguntó la señorita Marple con suavidad. La señora Danscombe hizo una pausa. «No, no directamente, pero estuvo nerviosa la semana pasada. No dejaba de preguntarme si tenía un cajón cerrado con llave o un armario privado. Dijo que buscaba algo que había perdido». «¿Qué clase de cosa?». «No me lo dijo. Supuse que tenía que ver con las memorias. Había algo en ellos que ella deseaba eliminar». La señora Danscombe pareció ligeramente ofendida. Verity era pragmática, no censuraba. A veces decía que era mejor omitir algo, pero conocía mi talento para el drama. Flora, que había guardado silencio hasta entonces, habló de repente. «Una vez me preguntó por Lionel». Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron un instante. «¿Señor Stokes?». Flora asintió. «Hace unos días. Me preguntó, ¿de verdad lo conoces?». Me reí, claro. Se veía tan seria. Pensé que quizá estaba celosa. «¿Celosa?», intervino su tía arqueando las cejas. «Bueno, ella quiso pasar mucho tiempo contigo. Y luego Lionel empezó a visitarme. Cada 2 días, supongo que no lo sé». Parecía dolida. La señorita Marple no dijo nada, pero sus pensamientos cambiaban rápidamente. Celos, sospecha, un objeto perdido, una advertencia en forma de nota sellada, y Lionel Stokes, educado, literario, servicial, pero extrañamente sereno tras un asesinato. Esa tarde, la señorita Marple dio un tranquilo paseo por el pueblo y se detuvo en la biblioteca. Mientras hojeaba las pilas de novelas desgastadas y guías de jardinería, le hizo a la bibliotecaria, la señorita Pepper, una pregunta nada casual. «¿Conoce bien al señor Lionel Stokes?». «Solo para saludar con la cabeza», respondió la señorita. Pepper, dándole un golpecito a un libro. «Lee novela extranjera, rusa, sobre todo. Es reservado. ¿Alguna vez ha hablado de su pasado?». La bibliotecaria lo miró por encima de sus gafas. «No. Y qué curioso, ¿verdad? Aquí todos tenemos una historia. Las compartimos. Historias familiares, viejos escándalos. Él no nos cuenta nada». La señorita Marple asintió. «Qué curioso, sin duda». Luego se detuvo en la oficina de correos. Allí, con un paquete de bolsitas de lavanda, le preguntó a la señora Crouch, una fuente inagotable de información, si Lionel recibía muchas cartas. «Ahora que lo mencionas», dijo la señora Crouch, «Elja recibe correspondencia regular, sobres gruesos, mecanografiados, sin remitente, siempre desde Londres. Supuse que era asunto editorial. ¿Podría ser familia?». «Lo dudo. Ni tarjetas de Navidad ni paquetes navideños. Solo esas cartas. Y solo los viernes». La señorita Marple archivó los detalles. La rutina, sobre todo en el engaño, era un talón de Aquiles. Para la cena ya estaba de vuelta en su cabaña.
El tic-tac del reloj, el aroma de las pasas levantándose y el suave chasquido de las agujas acompañaban sus pensamientos. Volvió a exponer los hechos, silenciosa como piezas de un rompecabezas. Verity temía algo que no podía nombrar. Una nota, posiblemente destinada a la señorita Marple, rota y sujeta de forma antinatural. Una segunda nota, sellada, escondida en 1900 su bolso. Su propio bolso, oculto un objeto que falta en el invernadero Lionel Stokes, un hombre sin pasado, que trabaja en estrecha colaboración con ambas mujeres memorias llenas de escándalos, posiblemente incluyendo uno aún no publicado que tenía Verity, conocido, y por qué recurrió a la señorita Marple. A la mañana siguiente llegó un telegrama. La señorita Marple lo abrió durante el desayuno. Información solicitada. Lionel Stokes, anteriormente Lionel Phelps, cambió de nombre en 1938, tras un pequeño escándalo de fraude. No cumplió condena en prisión, saldó su deuda. Escasez de detalles. Hayes Radley, policía metropolitana, así que él tenía un pasado. La señorita Marple se levantó, dejó su taza a un lado y cogió su sombrero de paja. Era hora de adoptar un enfoque más directo. El camino a la cabaña del viejo boticario serpenteaba, entre setos de lilas y dedaleras. Las contraventanas estaban pintadas de azul, y un ligero aroma a tabaco se filtraba desde una ventana del piso superior. Lionel abrió la puerta rápidamente, aunque la mirada en sus ojos decía que no la esperaba. «Señorita Marple, ¿a qué debo este placer?» «Me preguntaba», dijo amablemente, «si podría tomar prestado un libro, preferiblemente algo desconocido». Dudó un momento y se hizo a un lado. «Por supuesto. Adelante». La sala de estar estaba meticulosamente ordenada, casi también limpio. Ni un trozo de papel, ni una taza de té tirada. Solo un pisapapeles de cristal, solitario sobre el escritorio. «Es usted un hombre de pocas posesiones», observó la señorita Marple. «Viajo ligero. Me he mudado a menudo». «Sí», dijo con ligereza, «sobre todo después del incidente con aquel comerciante de arte de 1938. El silencio que siguió fue frágil. «Ya veo», dijo finalmente cruzándose de brazos. «¿Has estado investigando?» «No es difícil», respondió ella. «La verdad rara vez lo es cuando uno escucha. No juzgo su pasado, señor Stokes. Mucha gente toma decisiones insensatas de joven, pero yo soy. Me interesa saber cómo llegó la señorita Roach a saberlo. No sé si lo hizo. La señorita Marple lo miró fijamente. Pero ella te hizo... Creerela lo hizo. Eso es otra cosa muy distinta». Tragó saliva. «Encontró una carta, una mía, de un viejo conocido. La había dejado y sin cuidado. ¿Y se lo quedó?» Él asintió. «Se lo pedí. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no quería que le hicieran daño a Althea. Sabía que yo era cercano a ella, lo suficientemente cerca como para ser incluido en las memorias». Apretó la mandíbula. «Le dije a Althea que no mencionara mi nombre, pero Verity siempre estaba vigilando, siempre demasiado lista». La voz de la señorita Marple era suave. «¿Te amenazó?» «No, pero no tenía por qué hacerlo. Sabía que me entraría el pánico». Hubo una pausa. «¿La mataste?» La miró con una mezcla de tristeza y desafío. «No, no lo hice. Pero creo que alguien quería creer que lo haría. Alguien que usó su conocimiento para preparar el escenario. Alguien, además con algo que ocultar». La señorita Marple se levantó lentamente. «Entonces, señor Stokes, le sugiero que se prepare, porque si alguien está manipulando la culpa, puede que no se detenga en una sola víctima». El domingo que siguió a la conversación de la señorita Marple con Lionel Stokes fue de un silencio inusual. Las campanas de la iglesia repicaban débilmente entre los setos.
pero el habitual desfile de sombreros y himnarios en el camino de la sacristía a la tetería era notablemente más escaso de lo habitual. En Kettering Mallet, la muerte de una mujer conocida, tranquila, constante e integrada en la vida local como un viejo rosal, dejó más que un vacío. Dejó tensión algo invisible, estaba tirando de los límites de la comodidad. En la vicaría, el reverendo Fullerton intentó un sermón sobre el perdón, pero se le quebró la voz durante el pasaje de Romanos y olvidó por completo la segunda estrofa. La señora Fullerton alisó el himnario, pero echó más de una mirada al banco donde solía sentarse la señorita Roach. La señorita Marple permaneció inmóvil en su sitio, con las manos suavemente cruzadas sobre su bolso. No estaba rezando, ella estaba recordando. Recordó la expresión del rostro de Lionel cuando pronunció el nombre Phelps. Recordó la pausa en su respuesta, la rigidez de su cuerpo, el desvío de su mirada hacia un rincón de la habitación. Culpa, sí, pero no culpa de asesinato, no del todo. Y luego vino su última declaración. Alguien que utilizó sus conocimientos para preparar el escenario. Esta fue la frase más curiosa de todas. Alguien, comenzaba a sospechar, no había matado a Verity Roach por impulso ni miedo, sino con la intención de actuar. El rincón del invernadero no había sido elegido al azar. Había sido una cortina y el asesino se había colocado detrás de ella. Tras el servicio, la señorita Marple se retiró cortésmente de la multitud y deambuló por el sendero que bordeaba The Grange. Un muro bajo de piedra separaba la propiedad de los campos de la vicaría, y justo al otro lado se encontraba la Rosaleda, un elaborado y simétrico macizo de flores originalmente diseñado, según el pueblo, para impresionar a un conde italiano que nunca llegó. El jardín de rosas había sido en su día el orgullo de la señora Dunscombe, pero en los últimos años se había convertido en la tarea de Verity Roach. Lo cuidaba con precisión, lo podaba y lo regaba con sumo cuidado. La señorita Marple se fijaba en los detalles más pequeños, y lo que veía ahora era esto: un grupo de pétalos secándose en el parterre oriental. Un rosal, no muerto, pero aparentemente perturbado cerca, yacía un tallo roto, y el mantillo que había debajo había sido removido, raspado y luego torpemente devuelto. Ella miró a su alrededor. No había nadie a la vista. Caminando con cuidado sobre el borde bajo de piedra, se acercó al arbusto y se arrodilló junto a él. Le dolían las rodillas en señal de protesta, pero las ignoró. Sus manos enguantadas apartaron la tierra. Media pulgada más abajo, sus dedos tocaron algo plano y frío. Ella lo sacó. Era un abrecartas de plata, fino y elegante, con un mango tallado en forma de cisne. La hoja estaba ligeramente manchada con lo que una vez fue sangre. Ella exhaló, no porque estuviera sorprendida, sino porque esperaba encontrar algo. Lo que importaba ahora era Home se lo había enterrado y cuándo. La señorita Marple se levantó, se sacudió la suciedad de los guantes y caminó de regreso a la puerta como si nada hubiera sucedido. Al caer la tarde, el pueblo bullía con una nueva ola de inquietud. La noticia de la investigación continua de la policía había llegado a la esposa del vicario y, en consecuencia, al tendero, quien se la comunicó a la señora Heber, quien se la susurró mientras comía un trozo de pastel de frutas, a la señora Price. Mientras tanto, en la sala de estar de The Grange, la señorita Marple le entregó el abrecartas al agente Pemble con una firmeza suave que no admitía interrupciones. Estaba enterrado junto al jardín de rosas, dijo, justo debajo del lecho más oriental. Pemble miró fijamente el objeto. «Dios mío, ¿lo acabas de encontrar?» «Sospeché que podría estar ahí.
dijo la señorita Marple apoyando las manos tranquilamente en su regazo. Verity Roach no era una mujer propensa al desorden, ni habría llevado semejante herramienta en su bolso. El objeto formaba parte de esta casa. Decorativo, sí, pero mortal en buenas o malas manos. ¿Y usted cree que esta es el arma homicida? Sí, y creo que lo ocultaron deliberadamente, pero con prisa. Lo que sugiere que el asesino tuvo acceso al jardín después del descubrimiento del cuerpo. Quizás en medio de la confusión, Pemble se frotó la frente. Eso lo reduce a todos. No del todo, dijo con una leve sonrisa. Algunos invitados se fueron temprano. Otros estaban visiblemente conmocionados. El acto de esconder un arma requiere cierta calma mental, o cierta practicó el engaño. ¿Y tienes a alguien en mente? Tengo varios, respondió ella, pero todos con agujeros en sus coartadas. Esa tarde la señorita Marple visitó nuevamente a Flora Dunscombe y la encontró en la sala de estar del piso superior, acurrucada bajo un chal de lana y mirando fijamente una bandeja de té intacto. «Sigo pensando que oiré sus pasos», susurró Flora. A veces tarareaba, apenas se oía, pero ahora la casa está tan silenciosa. La señorita Marple se sentó a su lado. «Tengo que preguntarte, querida, ¿quién más sabía de los borradores de las memorias? En concreto, los que Verity mecanografió. Solo la tía Althea. Y Lionel, claro. Puede que haya echado un vistazo a algunos, pero no estaban muy organizados. Había diferentes versiones. Verity las guardaba en carpetas en el estudio de arriba. Pero la tía se llevó el borrador final a Londres para guardarlo la semana pasada». La señorita Marple parpadeó. ¿A Londres? Sí. Dijo que quería que su abogado los revisara. Comentó algo sobre cambios de nombre, protecciones legales, ese tipo de cosas. ¿Verity estuvo de acuerdo con esa decisión? No lo dijo, pero la encontré reescribiendo páginas enteras el día antes de que ocurriera. La señorita Marple se puso de pie. ¿Podría enseñarme el estudio? Flora asintió y la condujo a una estrecha escalera que daba a una habitación revestida de madera, con sillas de respaldo alto y cortinas gruesas. Sobre el escritorio había una máquina de escribir portátil, un tintero seco y varias pilas de papel. La señorita Marple examinó las carpetas. Había 5, todos etiquetados con la letra precisa y nítida de Verity. Borrador A. Escenas revisadas, capítulos eliminados, nombres cambiados, y una última curiosa, Althea Private. No se mostrará. ¿Puedo?, preguntó ella. Flora dudó, y luego asintió. La señorita Marple abrió la carpeta. Dentro había 6 páginas mecanografiadas. La narración era nítida, vívida, y mucho menos romántica que el resto. Detallaba una fiesta en 1937 en una casa solariega cerca de Bournemouth. Una joven actriz llamada Althea Dunscombe había asistido como invitada de un adinerado mecenas, Lord Evington. El vino había corrido, las reputaciones se habían desdibujado, y para la medianoche una de las invitadas, una mujer casada, fue encontrada inconsciente en el jardín con heridas que sugerían violencia. El caso nunca llegó a los tribunales y no se publicaron nombres, pero un nombre era conocido por los que estaban en la sala. De Althea. La señorita Marple cerró la carpeta suavemente. Ese, dijo, era el secreto que Verity quería mantener fuera de las memorias, y quizás el que alguien más temía que ella incluir. Flora palideció. ¿Crees que confrontó a la tía? Creo que era su intención. O quizás confrontó a alguien más, alguien que sabía qué pasaría si esa versión salía a la luz. Ella se levantó y le dio un suave apretón a la mano de la niña. No le digas a nadie que he leído esto. Por ahora esperemos. Creo que el asesino ya cometió un error. Puede que cometa otro. Más tarde esa noche,
La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana con vistas a la tranquila calle. Las polillas volaban en círculos bajo la luz de Mindosip, la lámpara, y el reloj marcaba el ritmo uniformemente al fondo. El pueblo estaba dormido, pero en una casa, una vela ardía pasada la medianoche. Y la señorita Marple observaba, porque el mentiroso, creía ella, se estaba preparando para mentir otra vez, y muy pronto esa mentira se convertiría en su trampa. La mañana siguiente amaneció gris y vigilante, como si el cielo mismo se resistiera a levantar el telón sobre lo que sabía que sería un día profundamente inquietante. La señorita Marple estaba de pie junto a la ventana de su cocina, con una tetera en reposo tras ella, y contemplaba el sendero justo al otro lado del muro de su jardín. Los ritmos habituales del pueblo parecían flaquear. Ningún reparto pasaba. Lentamente, ningún canto de pájaro se atrevía a romper el silencio. Incluso los gorriones en el enrejado cubierto de hiedra revoloteaban nerviosos, como si supieran que algo más oscuro que un zorro merodeaba por sus dominios. Exactamente a las 8:30, alguien llamó a la puerta. Lo abrió y encontró a Flora Danscombe, con el abrigo mal abotonado por las prisas y los ojos llenos de preocupación sin dormir. «Se ha ido», susurró. La señorita Marple se hizo a un lado y dejó entrar a la joven. «¿Se ha ido?» «Lionel», dijo Flora, escurriendo los guantes. «Su casa está vacía. Esta mañana la vecina lo vio salir con una maleta. Le dijo que tenía asuntos urgentes en Londres». La señorita Marple sirvió el té sin hacer comentarios. Flora respiró hondo. «¿No crees que intenta escapar?» «Quizás», dijo la señorita Marple con serenidad, «o quizás sabe que lo van a culpar y quiere evitar la horca. Pero si él no hazlo, entonces alguien lo ha tendido una trampa con un cuidado impresionante», dijo la señorita Marple, «y pretende que desaparezca de la historia, ya sea como cobarde o como chivo expiatorio». Ella bebió un sorbo de té. Flora se sentó en la silla junto al fuego y miró fijamente el cojín tejido que la señorita Marple había hecho el invierno anterior, un mosaico de rojos y naranjas otoñales, todos cuidadosamente dispuestos como hojas caídas en una pila controlada. «No puedo evitar sentir», murmuró Flora, «que algo está a punto de romperse». «Siempre es así», respondió la señorita Marple, «cuando la verdad está cerca. Esa». Mañana, la señorita Marple volvió a caminar hasta The Grange, esta vez acompañada por el agente Pemble y un joven oficial del condado. El abrecartas había sido identificado formalmente como perteneciente al estudio de The Grange, parte de un juego de escritura que la señora Danscombe había recibido como regalo hacía muchos años. Afirmó que llevaba semanas desaparecido, aunque no le había dado mucha importancia. «Últimamente faltan demasiadas cosas en esta casa», dijo con amargura. «Quizás sean los fantasmas de antiguos públicos que vienen a juzgarme». La señorita Marple no sonrió. En lugar de eso, pidió volver a ver el conservatorio. Esta vez caminó despacio, no hacia la alcoba donde habían encontrado a Verity, sino hacia la pared divisoria de vidrio grabado que había detrás. Un espacio apenas visible para los invitados, usado principalmente para decoraciones de temporada, objetos usados y alguna que otra escoba olvidada. Ella abrió la puerta estrecha y miró dentro, vacío a primera vista, pero sus ojos vieron lo que otros no podrían: una mancha en el polvo del suelo, una huella tenue, un zapato de mujer tal vez delicado y puntiagudo como los que usaba Flora. O no, Flora no. Tiene otra forma, un poco más ancha, más rígida. La señorita Marple se giró lentamente y se dirigió a Pemble. «¿Dijiste que la casa estaba cerrada por dentro el día del asesinato?» «Sí.
No hay señales de entrada forzada, y a los invitados se les permitía deambular por la casa. Solo la planta principal. El estudio y las habitaciones de arriba estaban fuera del alcance. La señorita Marple asintió. Entonces el asesino ya estaba dentro. La señora Danscombe, sentada en una silla de brocado cercana, soltó una risa aguda. Eso no lo define del todo. La mitad del pueblo estaba aquí. En efecto, dijo la señorita Marple, lo que hace que el motivo sea más importante que la oportunidad. Y creo que ahora tenemos ambas cosas. Pemble la miró. ¿Tienes una teoría? Tengo algo mejor, respondió ella. Un patrón. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple volvió a sus notas. Colocó una hoja en blanco delante de ella y empezó a escribir los nombres lentamente. Verity Roach, la víctima. Sabía secretos, manejaba documentos privados, confiaba en ella, pero también temía lo que pudiera revelar. Althea Danscombe, el autor de memorias. El pasado incluye un escándalo, posiblemente silenciado. Insistió en su publicación. Lionel Stokes Phelps, hombre con un pasado oculto. Trabajaba estrechamente con ambas mujeres. Huyó bajo presión. Flora Danscombe, leal a su tía. Quizás ingenua pero observadora. ¿Las memorias una herramienta para chantajear? ¿Una confesión? ¿O simplemente la ilusión de la verdad? Luego subrayó el título de la carpeta del estudio. No se mostrará. ¿Quién tendría algo que perder si saliera a la luz toda la verdad? Ella regresó a la borrador versión de la historia de Bournemouth. Las lesiones de la mujer, sin identificar, la insinuación de que alguien había actuado con violencia. Lord Evington había pagado por su silencio. Pero ¿quién de más había estado allí? La señorita Marple se levantó y se dirigió a su estantería. Entre los volúmenes de historia botánica y tratados teológicos, sacó un folleto delgado y polvoriento. Páginas de Sociedad. Temporada de invierno de 1937. Ella pasó las páginas delicadamente. Y allí, en una fotografía de una velada en el jardín, Althea Danscombe, riendo en brazos de un hombre alto. Y junto a ellos una mujer con perlas y guantes. La misma boca apretada, la misma mandíbula definida. Señora Dora Hibbert. La señorita Marple parpadeó lentamente. Había sido Dora todo el tiempo, no un simple espectador, sino un cómplice del escándalo oculto. Y Verity, siempre metódica, sin duda había descubierto la conexión al revisar las listas de invitados y la correspondencia antigua. Verity debió haberla confrontado, o al menos planificado. Dora actuó con rapidez. Golpeó con el abrecartas y luego colocó el cuerpo dramáticamente en la alcoba. Esperando quizás que la sospecha recayera sobre Lionel, el forastero conveniente. Y ahora la señorita Marple tenía la prueba. Casi. Al día siguiente, invitó a un pequeño grupo a su casa con el pretexto de un modesto té. Flora, la señora 170 Danscombe, Dora Hibbert y inesperadamente la señora Mallory Price. Dora llegó última con guantes, perfectamente serena y con una sonrisa demasiado cuidadosamente fijada en su lugar. «Qué gusto verlos a todos», dijo la señorita Marple, alegremente. «Siéntense». Así lo hicieron y se sirvió té, bizcocho, bollos y crema de limón. La señorita Marple esperó a que se sirviera la segunda taza antes de hablar. «Debo confesar», comenzó, «que he estado pensando bastante en los nombres pronunciados y nombres no escrito». Hubo un ligero movimiento al lado de Dora, un endurecimiento de la mandíbula. «Verá», continuó la señorita Marple, «Verity era más que una simple acompañante. Era una editora meticulosa, y encontró algo que apuntaba a un viejo acontecimiento que era mejor olvidar. Una noche en Bournemouth, un escándalo que involucraba a una dama, un jardín
y mucho brandy. Dora se congeló. La señorita Marple sonrió con dulzura. Las memorias estaban pensadas para incluirte, ¿verdad, Dora? Y no como invitada. Se hizo el silencio. El tenedor de Mallory quedó suspendido en el aire. Flora jadeó. «No sé qué quieres decir», dijo Dora débilmente, pero su voz se quebró. «Estabas allí», dijo la señorita Marple en voz baja, «y pensaste que Verity se había enterado. La confrontaste. Ella se resistió. Te entró el pánico, y el abrecartas estaba cerca». «No, no fue así», empezó Dora, pero su protesta se fue apagando. Los ojos de la señorita Marple eran amables pero inflexibles. «Los secretos se vuelven pesados con el tiempo», dijo, «y cuando amenazan con ser expuestos, incluso las personas amables toman medidas desesperadas». Dora miró sus guantes. Entonces ella se puso de pie. «Nunca quise hacerlo», dijo que no lo haría, pero lo vi en su rostro. «El juicio. No escribió tu nombre», dijo la señorita Marple. «Te dejó sin escribir». La cara de Dora se arrugó. El agente Pemble, que estaba esperando en la cocina, intervino y la tomó del brazo. No hubo lucha, solo un suspiro, como una puerta, que se cierra suavemente. Esa noche la señorita Marple se sentó de nuevo junto a su ventana. El pueblo estaba tranquilo de nuevo. Una suave brisa mecía la lavanda y la lámpara brillaba cálidamente tras ella. La verdad, pensó, había quedado oculta no por sombras, sino por lástima. Y Verity Roach, la mujer tranquila, había muerto no porque amenazara con vengarse, sino porque, entendido demasiado bien lo que la gente intentó con tanto esfuerzo olvidar. 3 días después de la silenciosa confesión de Dora Hibbert, mientras tomaban el té, una fina lluvia caía sobre Kettering Mallet, como un velo que se extendía sobre la memoria colectiva del pueblo. Los setos goteaban sin parar, y los senderos adoquinados se tiñeron de plata por el agua. En la frutería se hablaba poco. En la iglesia las velas ardían sin conversación, y en los salones y los desayunadores, donde antes las mujeres especulaban libremente sobre sombreros y mermeladas, la conversación ahora permanecía en suspenso, como si cada frase temiera rozar demasiado la verdad. Dora fue llevada a la comisaría del condado esa misma noche, escoltada con cuidado pero sin ceremonias. No hubo llantos ni dramatismo, solo una breve pausa en el umbral de la casa de la señorita Marple, donde Dora se giró para decir, casi con nostalgia, «Me miró con tanta claridad. Tuve que impedir que viera más». La señorita Marple simplemente asintió. Pero la señorita Marple también sabía lo que los demás no sabían. Este caso, intuía, era aún no concluido. Dora había confesado haber golpeado a Verity Roach, sí, pero aún quedaban piezas sueltas, sin fundamento. El motivo que ofreció, la amenaza de un viejo escándalo, era creíble. Sin embargo, la señorita Marple había empezado a sospechar que era solo una parte de la verdad. Eso otra cosa había pasado entre Verity y alguien en esa casa en los últimos días de su vida, y aún no había salido a la luz. El agente Pemble llegó a la cabaña de la señorita Marple la tarde siguiente, con el sombrero en las manos y un ceño fruncido que denotaba inquietud. «Señorita Marple», comenzó, sentado rígidamente a la mesa de la cocina, «he recibido noticias del magistrado. La declaración de Dora se sostiene, más o menos. No hay pruebas que la contradigan. Medios, motivo, oportunidad, todo concuerda. Pero», insistió la señorita Marple, sirviéndole una taza de Assam fuerte. Parecía preocupado. «Es que se siente demasiado ordenado. Hay algo raro en todo esto, y Lionel Stokes no ha aparecido. No hay señal en la estación de Londres y
Nunca recogió su correo de reenvío. Pensé que no lo haría, dijo la señorita Marple con calma. ¿No crees que...? Creo, dijo, que alguien quería que Dora confesara. Y lo consiguió. Los ojos de Pemble se abrieron un poco. ¿Crees que no lo hizo? No, dijo la señorita Marple removiendo su té con un suave tintineo. Creo que ella hizo golpe a Verity, pero ya no creo que fuera un acto espontáneo de pánico. Pemble se recostó. ¿Estás sugiriendo que fue coaccionada? Manipulada, dijo la señorita Marple. Sea como sea, creo que Dora era más un peón que una jugadora, y creo que el verdadero motivo de la muerte de Verity Roach no se remonta a 1937, sino a 1952. Esa noche, la señorita Marple volvió a sacar sus notas y las colocó cuidadosamente sobre la mesa del salón. El fuego crepitaba tras ella, proyectando largas sombras parpadeantes sobre la alfombra de lana. Repasó cada punto como si estuviera preparando un huerto antes de las heladas de primavera. Dora Hibbert confesó, alegando temor de que Verity revelara un escándalo de décadas de antigüedad que la involucraba a ella y a la señora Dunscombe. El arma homicida era un abrecartas de The Grange, enterrado apresuradamente en el jardín de rosas. Verity había estado reescribiendo secciones de sus memorias. Días antes de su muerte, la señora Dunscombe había tomado el borrador final. A Londres la semana anterior a la fiesta, aparentemente, para consultar con su abogado. Lionel Stokes huyó poco después del asesinato, pero no tuvo ningún papel confirmado en los hechos. Verity había enviado una nota sellada a la señorita Marple, advirtiendo de peligro y haciendo referencia a algo tomado del invernadero. La señorita Marple se reclinó y entrecerró los ojos. ¿Qué se había llevado? ¿Qué había notado Verity, que faltaba en la alcoba antes de su muerte? ¿Y por qué el asesino había preparado su cuerpo? Allá como si estuviera en una representación. Se levantó, cogió su paraguas y caminó, sin ser invitada ni anunciada, hacia The Grange. La señora Althea Dunscombe abrió la puerta ella misma. Había envejecido un poco la última semana, aunque solo en el rabillo del ojo. Llevaba una túnica de seda azul medianoche bordada con lirios dorados. Un disfraz, pensó la señorita Marple, más que una prenda. La teatralidad era la defensa y el disfraz de la señora Dunscombe. «Señorita Marple», dijo con una sonrisa quebradiza, ¿ha venido a revisar lo que queda de nuestro escándalo? Me gustaría ver el estudio de arriba, dijo la señorita Marple en voz baja. Los ojos de la actriz parpadearon. ¿Para qué? Para comprobar un hecho, respondió la señorita Marple. Le permitieron entrar. Arriba en el estudio, las carpetas con los borradores y las revisiones habían sido retiradas. Ahora había estantes vacíos donde alguna vez se habían guardado los registros. Dijo que se los envió a su abogado, murmuró la señorita Marple, pasando la mano por la madera pulida del escritorio. ¿Todos? La señora Dunscombe se dio la vuelta, hasta la última palabra. ¿Y las carpetas privadas de Verity? Se fueron con el resto. La señorita Marple abrió el cajón superior. Estaba vacío. Había todo menos un artículo, un recibo, de un servicio de mensajería en Londres. La señorita Marple lo examinó detenidamente. Fechado 3 días después del asesinato de Verity, ella se giró. Dijiste que enviaste el manuscrito antes la fiesta. Los labios de la señora Dunscombe se separaron, pero no salieron palabras. La señorita Marple continuó con suavidad, pero sin pausa. Mentiste, señora Dunscombe. El manuscrito se quedó aquí. Verity lo estaba revisando, no había finalizado cuando ella murió. Althea se sentó de repente, sus movimientos pesados y poco elegantes. Lo descubrió, dijo por fin, con pincentos.
la voz ronca. Descubrió que había mentido. Todo el capítulo, todo el historia sobre Bournemouth, era ficción. Ni siquiera estaba allá, lo había inventado yo, para darle estilo. La señorita Marple parpadeó. «Te inventaste la historia más dañina del manuscrito. Necesitaba el escándalo», susurró Althea. «El libro era aburrido sin él. Mi vida real no era lo suficientemente glamurosa. Verity me rogó que lo quitara. Dijo que estaba difamando a una mujer de verdad. Pero insistí. ¿Y Dora? Ella era allí. Pero ella no tuvo nada que ver con lo sucedido. Verity me advirtió que iría ella misma al abogado». La voz de la señorita Marple era apenas audible. «Y así sembraste la semilla. Le contaste a Dora lo que Verity había descubierto, ¿verdad? Le recordaste lo que diría el pueblo. Alimentaste su miedo». Althea no respondió. «No necesitabas matar a Verity tú mismo. Solo necesitabas que Dora creyera que era necesario». Althea inclinó la cabeza. Amenazó con destruir las memorias. Todo. Iba a ser mi segundo acto. Y ella quería borrarlo todo. La señorita Marple recorrió el estudio con la mirada, fija en un cojín de terciopelo junto al alféizar. Junto a él había una pluma estilográfica. La tinta estaba seca. «Dejaste que Dora pensara que Verity te arruinaría. Sabías que era leal y que tenía miedo». Althea no lo negó. Afuera la lluvia empezó a caer de nuevo, suave e implacable. «Tendrá que decírselo a la gente Pemble», dijo la señorita Marple con suavidad. Althea cerró los ojos. «Nunca quise que muriera», susurró. «Pero tú encendiste el fuego», dijo la señorita Marple, «y luego retrocediste para verlo arder». Esa noche, la señorita Marple regresó a su cabaña. Guardó la última nota de Verity, aún conservada en su sobre, en la pequeña caja de madera donde guardaba otras cartas de extraña importancia. Antes de acostarse, se sentaba en su tocador y miraba su propio reflejo, no con vanidad, sino con silenciosa curiosidad. Mucha gente, pensó, tenía miedo de ser invisible, y sin embargo, Verity Roach había muerto precisamente porque ella vio demasiado. Con su manera suave, precisa y sin pestañear, ella había sido un espejo. Y para algunas personas, los espejos eran demasiado peligrosos como para dejarlos intactos. El pueblo de Kettering Mallet, aunque aún húmedo por los restos de las lluvias recientes y la incertidumbre, había comenzado a recuperar sus viejos ritmos. La campana del panadero volvió a sonar en punto con el aroma de bollos de grosella recién hechos, y el carro de la leche traqueteaba entre los setos moteados por el sol con su habitual ritmo entrecortado. Sin embargo, incluso mientras se reanudaban los rituales diarios, persistía una conciencia colectiva, un silencio invisible en el aire, como si el pueblo hubiera exhalado algo que no podía contener. En el corazón de ese silencio se asentaba la granja, que ya no era el centro teatral de fiestas en el jardín y reuniones sociales, sino una casa cerrada, tras cortinas corridas, donde no sonaba música ni se osaba hablar de chismes. Althea Dunscombe se había retirado por completo de la vista del público. No arrestada, aún no había ningún acto físico que la culpara, pero sí revelada. El desenmascaramiento la había dejado inmóvil y vacía, como un decorado abandonado pero sin actores. La señorita Marple, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Con una bufanda sobre el sombrero para protegerse de la brisa matutina y el bolso colgando justo del hueco del brazo, se dirigió a la pequeña casa blanca cerca del límite del pueblo. La casa de la señora Fullerton, una acogedora casa parroquial con ordenados rosales y la costumbre de producir la mejor mermelada de naranja de todo Eastshire. En el interior, sentado junto a la chimenea con una tetera de Earl Grey y una copia de Los Tiempos,
doblada cuidadosamente sobre su regazo, estaba nada menos que la señora Mallory Price. La señorita Marple no había llegado por casualidad. Se sentó frente a la señora Price. Le agradeció cortésmente el té ofrecido y dijo con serena compostura: «Es curioso, ¿verdad? A cómo todo el mundo cree que la historia está terminada simplemente porque alguien ha confesado». La señora Price hizo una pausa a medio sorbo. «¿Cómo dice?» «La confesión de Dora Hibbert», dijo la señorita Marple con suavidad. Sonó final. «Muchas cosas lo son, pero siempre he creído que en asuntos de naturaleza humana y de asesinato, la primera verdad rara vez es la completa». La señora Price la observó un momento. «¿Insinúas que Dora mintió?» «Oh, no. Dijo la verdad. Pero solo por su parte de ello. Y me atrevo a decir que no sabía que estaba interpretando un papel en el guión de otra persona». La señora Price dejó la taza. «¿Qué sugiere, señorita Marple?» «Sugiero», dijo la mujer mayor, «que sabías más de lo que dejabas ver, y creo que Verity Roach lo descubrió». El silencio entre ellos se hizo pesado. Entonces la señora Price sonrió, no con calidez, sino como si se enfrentara a una alumna inoportuna. «Querida señorita Marple, seguro que se ha enredado en su propia red. Mi única intervención fue prestarle a Althea mis manteles de encaje para esa miserable fiesta». La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó un sobre delgado. Lo abrió y dejó el contenido, páginas mecanografiadas copiadas con precisión, sobre la mesa. Revisiones personales de Verity Roach. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó. Bruscamente, la señora Price Flora lo descubrió en un costurero que casi nunca usaba. Al parecer a la señorita Roach le gustaba guardar cosas. Había reescrito varios capítulos de las memorias, no solo editado, incluyendo uno que Althea había prometido omitir. La mirada de la señora Price se dirigió a la ventana. «No se puede esperar que un asistente de guión sepa distinguir entre editar y traicionar». «Pero Verity sí», dijo la señorita Marple. «Conocía muy bien la diferencia. Por eso nunca tuvo la intención de destruir la reputación de Althea. Tenía la intención de proteger eso de ti». La señora Price se estremeció, tan sutilmente que solo alguien como la señorita Marple, que notaba el temblor de las tazas de té y la forma en que las manos agarraban las cucharillas con demasiada fuerza, lo habría captado. «Sabía», continuó la señorita Marple, «que la historia que presionaste a Althea para que incluyera se refería a ti. Eras la mujer del jardín, la que desapareció de los periódicos, y la que más saldría ganando si Verity guardaba silencio». La señora Price se rió una vez, seca y quebradiza. «¡Qué escándalo! ¿Yo? Una mujer que ha presidido todos los comités de la iglesia y ha horneado 100 pasteles de frutas para la fiesta de la cosecha? ¿En serio, Jane?» «Eras más joven entonces», dijo la señorita Marple en voz baja, «y estabas asustada. Un error, una vergüenza, un encubrimiento. Lord Evington pagó por el silencio, pero tú permaneciste cerca de cualquiera que pudiera revivir la historia, incluyendo a Althea». La voz de la señora Price bajó. «¿Y qué ganaría yo con el silencio de Verity? Tu posición, tu lugar, todo lo que construiste después de esa noche. Has vivido una segunda vida durante más de una década, pero Verity Roach fue minuciosa. Encontró cosas, tomó notas, incluso intentó alterar la narrativa de Althea, su narrativo». La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «Y cuando supiste que Verity había reescrito el capítulo en su propia copia, creo que te diste cuenta de que podría caer en las manos equivocadas. Quizás no en las de Althea, sino en las de otros. Estabas en la casa ese día. La viste entrar al invernadero. Los dedos de la señora Price se habían cerrado formando puños.
Ella me dijo que no lo haría revelarlo. Dijo que lo entendía, que no le correspondía, pero me miró solo una vez y yo sabía. ¿La golpeaste?, preguntó la señorita Marple. No, susurró la señora Price, pero encontré el manuscrito después. Las páginas reescritas. Las había escondido en la caja de cojines. Me las llevé. Antes o después del asesinato. La señora Price dudó. Las tomé esa noche, mientras la casa seguía sumida en el caos. Mientras Dora lloraba arriba y Althea les gritaba a los guardias. Regresé. También enterré el abrecartas. Althea ni siquiera se había dado cuenta de que había desaparecido. ¿Y Dora? Ella no sabía nada. Nunca hablé con ella. Simplemente dejé que Althea me contara su historia. Siempre se le daba bien contar tragedias. La señorita Marple se levantó lentamente y volvió a doblar las páginas y guardarlas en el sobre. Le daré esto a las autoridades. La señora Price levantó la vista derrotada. Sabes que esto no cambiará la acusación. Dora todavía dio el golpe, sí, concluyó la señorita Marple. Pero la ley también entiende la conspiración, la manipulación y el robo de pruebas. La señora Price esbozó una sonrisa amarga. Así que al final ambas somos artistas, ¿no? Althea y yo. No, dijo la señorita Marple con suavidad. Solo uno de ustedes estuvo alguna vez honesto sobre interpretar un papel. 2 días después, la noticia corrió como todas las noticias en Kettering Mallet, silenciosa pero completa. La señora Mallory Price había sido detenida para interrogarla. El agente Pemble había confirmado su allanamiento nocturno a The Grange. Se estaban debatiendo los cargos. La señorita Marple, por su parte, se sentó junto al fuego en su cabaña y finalmente se permitió un momento de quietud. La verdadera historia había sido escrita, ni por Althea Danscombe, ni por Lionel Stokes, ni siquiera por Verity Roach, quien con tanta delicadeza había intentado replantear el pasado. Había sido escrito en momentos de debilidad, en temores que se enconaban, en actos de silencio y páginas robadas. La señorita Marple cogió su taza de té. La verdad, reflexionó, rara vez es un trueno, es una suave persistencia, como raíces que se abren paso a través de la piedra. Crece silenciosamente hasta que no hay forma de ignorarlo. El sol había regresado a Kettering Mallet con esa peculiar forma inglesa. Tentativo y con cierta disculpa, proyectaba largos rectángulos dorados sobre el césped recién cortado y hacía que los tejados de pizarra de las casas brillaran como botones pulidos. Los setos, antes húmedos y cargados de humedad, ahora ondeaban con el seco susurro de la brisa primaveral. Pero a pesar del buen tiempo, un frío persistía en el aire de las conversaciones, de esos que perduran después de revelar secretos, aunque no se hayan tenido en cuenta. La señorita Marple estaba sentada en el invernadero de su modesta casa de campo, un espacio mucho más modesto que el de la granja y mucho menos melodramático. Allí macetas con geranios y plantas de cinta enmarcaban las ventanas, y el aroma a pulimento de limón flotaba en el aire. En la mesa que tenía delante había una tetera de Darjeeling recién hecho, una lata de galletas de mantequilla y el correo de la mañana, aunque apenas lo había probado. Estaba releyendo la última nota de Verity Roach, la verdadera, no el trozo roto encontrado en su mano en la escena, pero la carta sellada que Verity había escondido en su bolso y dirigida directamente a la señorita Marple. Su sencillez, su sobriedad, la impactaban más profundamente cada vez que lo leía. Estimada señorita Marple, algo falta en la alcoba. No hablo de objetos, sino de intención. Alguien ha ensayado este crimen, aunque aún no sabe que es culpable. Si algo me sucede, no será el primer acto de este drama, sino el telón final.
Por favor, consulten el borrador original. Ahí es donde comienza la ficción, y donde la verdad casi se pierde. Huí. Roach no era solo una advertencia, era una clave, una guía, tan serena y digna como la mujer que la había escrito. La señorita Marple lo dobló de nuevo y lo guardó en su sobre. Iría a la misma cajita de madera donde guardaba las cartas importantes, y quizás más significativamente, las cartas que habían sobrevivido a sus remitentes. En ese momento, alguien llamó a la puerta lateral del invernadero. Flora Dunscombe estaba de pie en el escalón, no con su habitual vestido pastel, sino con un abrigo azul marino demasiado grande para ella, y sus ojos estaban ensombrecidos por algo más que el cansancio. ¿Puedo entrar?, preguntó. Claro, querida, dijo la señorita Marple levantándose. Parece que has venido caminando desde Marchpane Hill. Sí. Flora entró, moviéndose como una mujer que se había mantenido firme el tiempo justo. Tenía que hablar con alguien que no era bueno a ellos. Se sentó frente a la señorita Marple y aceptó el té con un leve gesto de agradecimiento. Le temblaban ligeramente las manos. Quería agradecerte, dijo, por descubrir lo que realmente pasó, por limpiar el nombre de Dora, al menos en parte. La señorita Marple ladeó la cabeza. Ella sigue siendo responsable de sus actos, pero sí, la verdad suele estar dividida en capas. La ley rara vez las desgrana todas. Flora miró fijamente su taza de té. ¿Crees que lo sabía? Dora, quiero decir, que la señora Price la había usado, que la habían manipulado. Sospecho que sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero la gente suele aceptar la culpa cuando cree que, de algún modo, la merece. Dora vivió durante años con el peso de su pasado. No le costó mucho convencerla de que este crimen también le pertenecía. Flora asintió. ¿Y Althea? La señorita Marple hizo una pausa. Althea Dunscombe no es una mujer malvada, pero es solo uno. Y la vanidad a menudo obliga a las personas a proteger sus legados a toda costa. No ha salido de su habitación en 4 días, dijo Flora en voz baja. Me dijo que el libro está arruinado, que se suponía que sería su triunfo, pero ahora no es nada. La señorita Marple sonrió, levemente. Quizás sea más valioso de lo que cree, aunque no como ella imaginaba. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple se inclinó hacia adelante y buscó una carpeta junto a su cesta de tejer. La abrió y reveló un fajo de páginas. La copia, anotada de las memorias de Verity Roach. Verity revisó la verdad, no para ocultar pero a revelar responsablemente. Explicó. Creía en la honestidad, pero no en la crueldad. Preservó la esencia de la vida de Althea, la moldeó con precisión y eliminó los adornos que convertían a las personas reales en caricaturas. Fue una labor de respeto. Ella nunca quiso destruir el libro, susurró Flora. No, coincidió la señorita Marple. Quería salvarlo de los peores instintos de Althea y de quienes querían usarlo para sus propios fines. Flora miró fijamente las ventanas del invernadero, donde la luz se reflejaba en los cristales. ¿Crees que podría terminarlo? ¿Las memorias? Flora asintió. Me enseñó a escribir a máquina, ¿sabes? Y he leído todos los borradores. Sé dónde está mal escrito y dónde canta. La señorita Marple la estudió durante un largo momento. Sí, dijo finalmente. Creo que eres la única persona que debería terminarlo. Esa tarde, cuando el crepúsculo se extendía sobre el pueblo y las lámparas cobraban vida en las ventanas silenciosas, la señorita Marple hizo una última visita a The Grange, Althea. Dunscombe estaba sentada en la sala de estar del piso superior. Su otrora espectacular túnica color caléndula había sido reemplazada por un chal color ciruela más discreto, y su otrora orgullosa postura estaba ligeramente inclinada hacia adelante.
No, lo publicaré, dijo al entrar la señorita Marple. Todo esto es una vergüenza. Verity se ha ido. Dora está en desgracia y yo, bueno, supongo que soy infame. La señorita Marple tomó la silla frente a ella y colocó la carpeta sobre la mesa de té entre ellas. Creo que no lo entiendes, dijo, con suavidad. Esta no es la venganza de Verity. Es su ofrenda. Althea miró las páginas. Estas no son mis palabras. Son tus historias, dijo la señorita Marple, moldeadas por alguien que te admiraba lo suficiente como para contarlas con sinceridad. El silencio se extendió entre ellos, llenado únicamente por el tic-tac del reloj de la repisa. Ella creyó en ti, dijo la señorita Marple al fin, incluso cuando otros no lo hicieron, quizás incluso cuando tú misma no lo hiciste. Pasó un largo momento. Entonces Althea cogió la carpeta. La semana siguiente, el agente Pemble cerró la investigación formalmente. Los cargos contra Dora Hibbert se redujeron a homicidio involuntario, bajo coacción emocional. La señora Mallory Price fue puesta en prisión preventiva por obstrucción y retención de pruebas, pero su castigo sería social, no penal. Una pena mayor en un pueblo como Kettering Mallet. Nunca se volvió a saber de Lionel Stokes. Su casa fue vendida al mes siguiente a un maestro jubilado y a su perro, bastante inquieto. Nunca se encontró una dirección de reenvío, aunque persistió el rumor de que había reaparecido con otro nombre en Devon, esta vez afirmando ser historiador. Y en cuanto a Flora, trabajó en silencio y con paciencia durante todo el verano, escribiendo página tras página en el estudio de su tía. Las memorias se publicaron en la primavera del año siguiente bajo el título Una mujer en el escenario, Verdades y sombras desde las candilejas, con un prólogo dedicado a V.R., cuya fe en la voz tranquila me guió a casa. La señorita Marple recibió una copia por correo una fresca mañana de abril. Ella lo colocó en su estante, entre la anatomía del asesinato y Romero para el recuerdo. Luego volvió a tejer. Afuera, las lilas apenas comenzaban a florecer. Kettering Mallet tenía una curiosa forma de suavizar sus traumas. No los olvidaba. No, el pueblo lo recordaba todo, solo que en silencio, abrigado por los silencios de la frutería o en las pausas más largas de lo habitual entre los himnos dominicales. Pero como la hiedra que crece sobre un muro en ruinas, la vida en el pueblo cubrió lo que pudo y encontró la manera de florecer de nuevo. La primavera ya había llegado. Los setos estaban salpicados de perifollo silvestre y campanillas azules tempranas, y el rosal trepador de la vicaría había comenzado su lento ascenso hacia los aleros una vez más. Las campanas de la iglesia repicaban con más fuerza, y las ventanas del salón de té brillaban de nuevo bajo un nuevo pulido, como invitando a la risa. Pero a pesar de todas las señales de regreso, la señorita Marple sabía que la estructura del pueblo había cambiado sutilmente. Una mañana caminaba por la calle principal, acompañada del familiar repiqueteo de su bastón sobre la acera. La gente la saludaba con más calidez que antes, con ese respeto especial que se reserva para quienes han sufrido por los demás. Pasó junto a la señora Fullerton, quien la miró con una mezcla de gratitud y disculpa. Pasó junto a la antigua sombrerería, ahora alquilada a una joven pareja de Exeter, y junto al monumento de guerra, donde alguien, probablemente Flora, había depositado un lirio blanco. La puerta de la oficina de correos se abrió justo cuando ella llegó y apareció Dora Hibbert. Las dos mujeres se detuvieron. Dora estaba más delgada ahora, con el rostro demacrado pero no roto. Su sombrero era modesto, y su abrigo, aunque cuidadosamente remendado, aún mostraba signos de desgaste en la manga. Pero sus ojos, habían cambiado sobre todo. Ya no miraban fijamente a la señorita Marple. «Señorita Marple»,
dijo, y fue la primera vez en muchas semanas que su voz no temblaba. Dora, respondió amablemente la señorita Marple. ¿Cómo te va? Dora dudó. Ha sido complicado. Me mudé con mi prima a las afueras de Heathbury. Es una casa más pequeña, pero con un buen jardín. He vuelto a prensar flores. Un pasatiempo agradable, dijo la señorita Marple. Mantiene las manos firmes. Dora sonrió levemente. Esa es la esperanza. Le escribí al hermano de Verity, solo para decirle lo poco que podía. Me respondió. Dijo que nunca la conoció realmente, pero me agradeció por intentarlo. La señorita Marple asintió, entendiendo más de lo que decía. No eras mala, Dora, dijo en voz baja. Solo tenías miedo. A veces, el peso de la vieja culpa nos hace más vulnerables de lo que creemos. A Dora se le hizo un nudo en la garganta, pero logró asentir. Gracias, dijo, y luego, tras una pausa, me ha salvado, señorita Marple. La señorita Marple negó con la cabeza. No, querida. Verity sí. Creía en las segundas oportunidades, y te dejó espacio para que encontraras una. Se separaron, sin más palabras. En The Grange las pesadas cortinas se habían descorrido por primera vez en semanas. Bajo la cálida luz de media mañana, un niño del lugar cuidaba el jardín, silbando desafinadamente, mientras rastrillaba los pétalos de magnolia caídos en ordenadas pilas. Dentro, Flora Donscombe estaba sentada en el mismo escritorio donde Verity había trabajado, con las manos suspendidas sobre una hoja de papel en la máquina de escribir. Sus dedos flotaron un instante como si tantearan el aire en busca de dirección, y luego descendieron con seguridad. Las memorias estaban completas. Había mecanografiado cada palabra, revisado las notas a pie de página y reunido un pequeño conjunto de cartas que Verity había marcado como solo para referencia. El manuscrito final yacía sobre la repisa de la chimenea, atado con una cinta verde. Althea había firmado el contrato de publicación la semana pasada, a regañadientes pero con dignidad. Aunque no había salido de casa, había vuelto a hablar, a veces extensamente. También había empezado a escribir, no para una audiencia, sino en un pequeño diario privado que guardaba en su mesita de noche. La Grange no había vuelto a su antiguo esplendor, pero algo más apacible había tomado su lugar. Tranquilidad, reflexión y el lento despliegue de la gracia. La señorita Marple volvió a visitarnos solo una vez más, varios días después. ¿Todo en orden, querida?, preguntó entrando al invernadero con su familiar aroma a jazmín y cera de abejas. Creo que sí, respondió Flora, ofreciéndole una taza de té. Los editores respondieron. Quieren una nota al final, algo que explique las circunstancias. Señorita Marple arqueó una ceja. ¿Y qué dijo? Flora sonrió. Dije que el libro habla por sí solo, que fue moldeado por muchas manos, y que la verdad no siempre es nítida, pero siempre vale la pena perseguirla. La señorita Marple bebió un sorbo de té y asintió con aprobación. Lo harás bien, Flora. La niña pareció sorprendida. ¿De verdad lo crees? Sí, dijo la señorita Marple. Has aprendido lo que la mayoría de la gente nunca aprende, que la vida real no necesita adornos para tener sentido. Los ojos de Flora se humedecieron. Gracias, señorita Marple. No creo que nada de esto hubiera sido posible sin usted. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón y atado con cordel. ¿Qué es esto?, preguntó Flora, desenvolviéndolo. Era un volumen pequeño. Poemas seleccionados de Cristina Rossetti en el interior de la portada, con una letra pulcra y delicada, estaba escrito A.F.D., por la verdad dicha con dulzura. Era de Verity, explicó la señorita Marple.
Pensé que te lo quedarías. Flora presionó el libro contra su pecho. Ninguno de los dos habló durante un tiempo. A mediados del verano, las conversaciones sobre el asesinato prácticamente habían desaparecido, sustituidas por los discursos habituales sobre los patrones climáticos y las fiestas de la iglesia. El pueblo había vuelto a su ser, no como si nada hubiera sucedido, sino como si hubiera asimilado el suceso y hubiera seguido adelante con él. Se amplió el jardín conmemorativo. Se colocó una pequeña placa cerca del borde del invernadero de The Grange. No tenía nombre, solo una cita de Rossetti. Es mucho mejor que olvides y sonrías, que recuerdes y estés triste, sin fanfarrias, sin ceremonias. Pero quienes sabían comprendían. Y la señorita Marple, desde su ventana, observó cómo las estaciones cambiaban una vez más. Había visto muchos crímenes, muchos sufrimientos. Pero este había sido diferente. No porque fuera más trágico, ni más brutal, sino porque había sido tan humano, no odio, sino miedo, no maldad, sino orgullo, no venganza, sino vergüenza, todos vestidos con los suaves trajes de la vida del pueblo, y sin embargo, al final la verdad salió a la luz, en silencio, decentemente. Como siempre pasa cuando uno escucha, el final del verano no llegó con dramatismo, sino con quietud. Un crepúsculo de finales de agosto se cernía sobre Kettering Mallet, como un pañuelo de seda tendido sobre una mesa, suave y pausado, trayendo consigo el silencio de la fruta madura, el aroma de la lavanda lejana y el zumbido sordo de las abejas, en su coreografía final de la temporada. Fue en esta atmósfera silenciosa donde la señorita Marple se encontró sentada al borde del verde, con un pequeño cojín debajo para suavizar el banco del parque y una cesta de hilo de bordar junto a sus rodillas. Su aguja se movía rítmicamente por el lienzo, formando pequeñas violetas en una sucesión ordenada. Un placer ocioso, pero que mantenía sus manos ocupadas mientras su mente recorría los pasillos de los acontecimientos recientes. El crimen de The Grange no había dejado cicatrices visibles en el pueblo. No quedaban ventanas tapiadas ni cinta policial. Ningún escándalo rumoreado aún se cernía sobre el invernadero. Pero la señorita Marple, con su talento para percibir el trasfondo, lo percibió en las pausas antes de que la gente respondiera a las preguntas, en las vacilaciones durante conversaciones que antes fluían con fluidez. El asesinato no había destrozado a Kettering Mallet. Al contrario, había forjado nuevos cauces de silencio. Y sin embargo, ese silencio, pensó, no siempre era una herida. A veces era un espacio para sanar. Señorita Marple levantó la vista y vio al doctor Braithwaite acercándose, con el sombrero en las manos y un ligero peso a sus pasos. Había envejecido, notó, una arruga extra en las comisuras de los labios y una pesadez en los hombros que antes no tenía. Quizás era simplemente el resultado de un pueblo lidiando con cosas que había intentado ignorar durante mucho tiempo. Doctor, saludó con una sonrisa. Qué amable de su parte parar. Se sentó a su lado. Acabo de llegar de la granja. Flora me pidió que fuera a ver cómo estaba su tía. La señora Danscombe parece más tranquila. La culpa adopta diferentes formas, dijo la señorita Marple enhebrando la aguja. Pero incluso los dramáticos deben algún día enfrentarse a la verdad. El doctor asintió. Está hablando de escribir otra vez. Esta vez no de memorias, sino de ficción, quizá. Ficción, dijo la señorita Marple pensativa. Un espejo más indulgente. El doctor Braithwaite la miró. ¿Crees que el pueblo ha aprendido algo de todo esto? La sonrisa de la señorita Marple era tenue pero amable. Los pueblos no cambian, doctor. La gente sí, en silencio, de madrugada, cuando nadie mira.
Quizás alguien dude antes de hablar mal de una mujer simplemente porque es reservada. Quizás alguien más comprenda que el pasado no permanece enterrado a menos que sepamos dónde lo hemos enterrado. Ella dejó su bordado a un lado. Además, añadió, la gente rara vez comete el mal solo por maldad, más a menudo es por miedo, o por vanidad, o por la creencia de que su vergüenza es más importante que la vida de otro. El médico permaneció en silencio durante un rato. ¿Te has preguntado alguna vez, dijo lentamente, si Verity Roach sabía en qué se metía? ¿Que al revisar ese manuscrito se estaba metiendo en un gran peligro? Creo que sí, dijo la señorita Marple. Pero Verity no fue descuidada, fue valiente. Hubo una pausa. Ella sabía lo que costaba el silencio, añadió. De regreso, en The Grange, Flora se sentó a los pies de la cama de su tía, leyendo en voz alta las páginas recién impresas del capítulo final de las memorias. Althea, recostada sobre dos grandes almohadas, escuchaba con los ojos entornados. Sus dedos tamborileaban distraídamente en el borde de la colcha. Ella siempre tuvo un irritante talento para la precisión, murmuró Althea cuando Flora terminó. Ella quería que contaras tu historia con sinceridad, dijo Flora. Althea soltó una breve carcajada. Verity siempre creyó que la verdad tenía más que ofrecer que un buen giro narrativo. Flora cerró el libro y lo colocó en la mesita de noche. La extraño, dijo suavemente. Yo también, respondió Althea, y por primera vez en muchas semanas, su voz no tenía ningún tono actoral, solo perdida. Ese domingo, al final del servicio, el vicario ofreció una breve homilía sobre la redención silenciosa. Fue sencilla, no especialmente elocuente, pero sentida. No mencionó nombres, no aludió al escándalo, pero quienes estaban sentados en los bancos, entre ellos la señorita Marple, sabían exactamente a qué se refería cuando dijo: no hay restauración sin verdad, no hay sanación sin la valentía de afrontar lo sucedido. Después, en el cementerio, las conversaciones se reanudaron con más calidez que vacilación. La señora Fullerton repartió bollos de limón que había horneado esa mañana. Los gemelos Caruthers compararon dalias. El joven Timothy Macready se había vuelto a raspar la rodilla, y el médico se la vendó mientras su madre se disculpaba y le daba las gracias al mismo tiempo. Kettering Mallet, como había dicho la señorita Marple, no cambió. Pero es adaptado por las sombras todavía estaban allí. Viejos arrepentimientos, oportunidades perdidas, pero el pueblo había recuperado su forma a su alrededor, de la misma manera que las enredaderas encuentran su camino alrededor de la piedra. Esa noche en su cabaña, la señorita Marple revisó sus últimas notas. Su pluma, siempre destapada durante el curso activo de una novela de misterio, sonó suavemente al dejarla. La caja que contenía la carta de Verity Roach fue devuelta a su lugar en el cajón del escritorio. Preparó su bandeja de té, añadió una galleta fresca y se acomodó en su silla junto al fuego. Fue, pensó, un final apropiado, no para un crimen, sino para una actuación, porque en eso se había convertido The Grange. Un escenario, su nicho, un foco, sus actores envueltos en máscaras, de recuerdo, vergüenza y proyección. Pero el telón ya había caído, y aunque Verity Roach nunca volvería a caminar por esos pasillos, su papel no había sido en vano. Ella había dicho la verdad, de manera discreta, y había permitido que el pueblo, si no la olvidara, al menos la perdonara. Mientras el fuego parpadeaba y la lluvia comenzaba a caer suavemente de nuevo, la señorita Marple levantó su taza de té. Por Verity, susurró, que vio con claridad, y no dijo nada en voz alta. Ella bebió un sorbo, juntó las manos sobre su regazo y cerró los ojos por un momento. La actuación había terminado, pero la lección permaneció.
El sillón de terciopelo en el salón de la señorita Marple era un objeto de reconfortante rutina. Acurrucado junto a la chimenea, suavizado por un antimacasar desgastado bordado con madreselva trepadora, había sido el asiento desde el que había reflexionado sobre todo, desde las proporciones del pudín de ciruelas hasta el asesinato premeditado. Fue en ese sillón, la noche siguiente al sermón del vicario, donde se encontró sentada de nuevo, con su chal de encaje cuidadosamente doblado sobre los hombros, un vaso de leche caliente al alcance de la mano y el fuego proyectando sombras que danzaban suavemente por la habitación. El verano estaba terminando. Aunque el sol aún se extendía sobre la calle principal por la tarde, su fuerza había empezado a debilitarse. El pueblo se preparaba para el otoño con esa calma y deliberación que la señorita Marple conocía tan bien. Cortinas más gruesas en las ventanas, tarros de conserva apilados en los estantes de la despensa, el lejano aroma a residuos de jardín quemados en los días más ventosos. Este año no habría más fiestas en el jardín de The Grange, nada de invitaciones escritas con tinta pavo real sobre cartulina color crema, y el invernadero, escenario del acto final, había sido cerrado, con su nicho oculto tras cubiertas y puertas cerradas. Pero tras la tragedia, Kettering Mallet había recuperado su ritmo. Como un lago que recupera la calma tras una piedra que rompe su superficie, las ondas habían comenzado a suavizarse, y sin embargo, la señorita Marple, sentada en su silla, con las manos suavemente entrelazadas, sabía algo más. Ninguna onda desaparece por completo, simplemente se propaga sin que nadie la note. Ella miró el estante al otro lado de la habitación. Una mujer en el escenario se asentaba orgullosa entre dos novelas de misterio desgastadas. Su lomo era liso, el título grabado en oro rosa que reflejaba la luz del fuego a la perfección. La había leído 2 veces, la primera con la mirada de un testigo, la segunda con el corazón de quien comprendía lo que significaba vivir una vida escrita por otros, y luego reescrita por la mano de alguien que veía la verdad no como un arma, sino como un gesto de bondad. Verity Roach nunca había sido el centro de atención. Nunca anheló elogios ni esperó que su nombre fuera recordado. Sin embargo, al final, su influencia estuvo presente en todas partes, moldeando la historia no con grandes gestos, sino con una integridad discreta. La señorita Marple, que había conocido formas de influencia mucho más fuertes, se sintió muy conmovida por esto. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Flora. Entró en el salón con la misma gracia tímida que había mostrado desde aquella horrible tarde en The Grange, pero ahora había una diferencia en su postura, una rectitud. Llevaba un abrigo de lana nuevo y una cartera de cuero colgada del hombro. «Me voy por la mañana», dijo con voz clara pero teñida de emoción. La señorita Marple señaló la silla frente a la suya. «Ah, ¿y a dónde te llevará el viento?» «Oxford», dijo Flora, sentándose. Una amiga de Verity concertó una reunión con el asistente de una editorial de allí. Buscan a alguien que ayude a organizar memorias. No gente famosa, solo veteranos, militares, maestros, gente con historias que nadie se atreve a contar. Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Eso suena muy valioso». «Ya me lo imaginaba», dijo Flora, «y quiero hacer algo que ella aprobaría». «Lo habría hecho», dijo la señorita Marple con suavidad. Más de lo que cree, Flora dudó. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si Verity no hubiera dicho nada? Si hubiera dejado que Althea publicara las mentiras. Si hubiera dejado el pasado donde estaba. La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, tomó el atizador y ajustó las brasas. Entonces ella habló. «Creo que Verity sabía lo que muchos no saben. Hay una diferencia entre olvidar y perdonar. El silencio no limpia,
simplemente en tierra. Y algunas cosas, querida, deben respirar, incluso si hieren algunos corazones en el proceso. Flora miró el fuego durante un largo rato. Solía pensar que la verdad era dura, pero no lo es. Es solo que delicado. La señorita Marple asintió. Como una flor prensada, o un dobladillo cocido, si fallas una vez todo empieza a deshilacharse. Se quedaron sentados un rato más, con el viejo reloj marcando suavemente en el rincón. Cuando Flora se levantó, la señorita Marple le entregó un pequeño sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Un recorte», dijo la señorita Marple. «Verity me pidió una vez que se lo guardara. Nunca me dijo por qué». Flora lo desdobló. Era un poema, un soneto sobre el tiempo y la verdad, marcado con lápiz azul. En la parte inferior, Verity había subrayado una sola línea. «Aunque nadie cante mi nombre en voz alta». Mantuve las notas afinadas. Flora dobló el papel con los ojos húmedos. «Lo hizo, ¿no?». «Sí, lo hizo», repitió la señorita Marple. A la mañana siguiente, Flora partió en el tren temprano con su cartera llena de cartas de referencia, manuscritos anotados y una flor prensada, lavanda, atada con una cinta verde, que había sacado del invernadero antes de que lo sellaran. La señorita Marple la despidió con la mano en la estación y luego regresó a casa. El pueblo aún estaba fresco a la luz del amanecer. Esa tarde, la señora Fullerton pasó por allí con una cesta de ciruelas tardías. Dora Hibbert envió una postal desde Heathbury con una capuchina prensada dentro. El agente Pemble, con aspecto más joven ahora que la investigación se había aliviado, pasó en bicicleta y se tocó la gorra. Lo ordinario había regresado. Pero el pueblo, aunque tranquilo, recordaba. La señorita Marple pasó la tarde leyendo una mujer en el escenario una última vez. Cuando terminó, cerró el libro, lo colocó suavemente al lado de su taza de té y miró por la ventana la luz que se desvanecía. Había resuelto muchos crímenes a lo largo de su vida, algunos brutales, otros fríos, otros sin sentido. Pero esta extraña maraña de viejas heridas, verdades manipuladas y la valentía serena de una mujer que no deseaba ser vista, la había conmovido más profundamente que la mayoría. No fue el caso más impactante, ni el más peligroso, pero había sido lo más verdadero. Y al final eso fue suficiente. Se levantó de su silla de terciopelo, dobló su chal sobre el respaldo y apagó la lámpara. Afuera, la luna estaba muy alta, y en la quietud del pueblo, con sus secretos olvidados y su paz duramente conquistada, la señorita Marple se permitió el consuelo de una simple certeza, que al final la verdad no se esconde para siempre, y a veces usa guantes de encaje y camina con una ligera cojera, y espera pacientemente hasta que alguien la escuche.